Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zuccas y Vicente López. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy contento, muy bien. ¿Te has fijado que llevamos ya vamos camino de los 10 episodios? Qué bien, ¿no? Qué tremenda responsabilidad. Exactamente, sí, la verdad que sí, mucha responsabilidad. Vamos a comenzar, como siempre, saludando a nuestros oyentes de habla hispana y recordándoles nuestros canales habituales de comunicación, que además del habitual de Telegram, está YouTube, está Spotify, está Google Podcast y está iVoox. En cualquiera de ellos nos podréis encontrar. Tú que nos sigues, no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de compartir. Y si te apetece, hacer algún comentario a través de Telegram, en donde puedes dejarnos tu mensaje de voz o aquí mismo en la descripción de este canal. Eso, créeme, que nos va a ayudar mucho, nos va a motivar y nos va a permitir continuar mejorando. Y hoy hablaremos de... Hoy vamos a hablar de una palabra que llena todo el contenido de nuestro podcast. Es la palabra educación. La diferencia también entre educación y aprendizaje y enseñanza, que aunque parezcan términos muy parecidos, no son lo mismo. Como sabéis, nuestro leitmotiv es un podcast al servicio de la educación. Por eso hoy lo vamos a dedicar a hablar de eso, de educación en mayúsculas. ¿Qué es educación, Sandra? Educación es como la mamá de todos, por decirlo de alguna manera. Educación engloba... Es el paraguas que lo cubre todo. Eso, es el paraguas que lo cubre todo. Qué buena expresión. Cuando decimos educación, estamos englobando. Es un término más general de alguna manera. Más amplio. ¿No? Es cuestión de educación. Esto es cuestión de educación. Es como una gran palabra, educación. Y luego las otras palabras que tú acabas de nombrar, que a veces se pueden considerar como, bueno, no sinónimos no, pero van como en paralelo, serían los conceptos de enseñanza y el concepto de aprendizaje. Si te parece, podemos hacer un poco de memoria de los episodios anteriores en los que hablábamos de los 3 tipos que ya hemos nombrado: la educación formal, la educación no formal y la informal. A modo de recordatorio podemos recordar un poquito cada una de ellas. Aquí tenemos educación como este gran paraguas. Cuando decimos formal, nos estamos refiriendo a la educación obligatoria, que tiene que ver con las asignaturas, tiene que ver con lo curricular, digamos, tiene que ver con lo reglado, con la escuela, con las instituciones, la formal, la académica. Luego la no formal, que es voluntaria. Uno va a aprender algo porque quiere, va a aprender un idioma, va a aprender instrumentos, así a modo de repasar rápidamente, porque ya lo nombramos en los últimos episodios varias veces esto. Y luego la informal, a esta le vamos a dedicar hoy un poquito más de atención, porque la informal tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con los valores, tiene que ver con lo que se aprende en lo cotidiano, la familia, los amigos, la vida, ¿no? La palabra educación, que el vocablo evidentemente viene del latín educar, viene del vocablo latín educare, que viene a significar algo así como criar, alimentar e instruir, y también viene de otro vocablo latino, que es educere, que es extraer, que es un poco la misión de mejorar ese aporte y ayudar a las personas a transformarse. Eso es el fin último y primordial de la educación. Porque como tú has dicho, por relacionar todos estos temas, extraer, criar, alimentar, instruir, cuidado que tampoco es lo mismo enseñar que instruir, ahí habría como otro vocablo en el que... Matices. Otro matiz en el que habría que hacer algún tipo de diferenciación.
Pero como tú has dicho, sí, la misión más importante de la educación es hacer un aporte, lograr transformar a esa persona, o por lo menos más que transformar, facilitarle los canales para que vaya mejorando su vida, ¿no? Por eso la gran misión de un educador es ayudar a las personas a pensar, a investigar, para poder transformarse, ¿no? Para justamente que no se produzca un adoctrinamiento, sino que las personas logren sacar sus propias conclusiones dentro de un abanico de posibilidades. Es decir, tomemos el término educación como un término amplio que engloba todo. Es el gran círculo, digamos. Ahí pueden aparecer como distintos matices. De ahí podemos hablar, por ejemplo, de la educación emocional, tan importante en nuestra enseñanza, o debería serlo, y en los colegios. Y en las familias. Y en las familias también. Enseñar o mostrar a los hijos o al alumnado en determinadas circunstancias a expresarse, a expresar sus emociones, a expresar cómo se sienten. A manejar sus emociones y a saber llevarlas, ¿no? A gestionar sus emociones. Gestionar sus emociones. Pero fíjate, educación emocional, educación física, educación musical, educación plástica, educación es como el gran término ¿no? Engloba en un gran círculo todos esos procesos. Son procesos educativos, pero que implican esos procesos de enseñanza, aprendizaje, proceso educativo y las otras dos palabras que entran aquí ahora en juego, enseñanza y aprendizaje. Vamos a tratar de clarificarlos. Por ejemplo, enseñar o enseñanza. La enseñanza es un acto, evidentemente, en el que más propio del profesor y del padre. El profesorado o el profesor es la figura principal, es el responsable. Por lo tanto, la enseñanza tiene como eje primordial al profesor. Y aquí sería él el responsable de generar procesos en los que se despierte la motivación, la curiosidad de su alumno, favorecer la sorpresa y de esa manera conseguir pues que sus alumnos aprendan, evidentemente. Y aquí el profesor necesita tener un método y a ese método le llamamos didáctica. Exactamente, didáctica. Es esos métodos en los que los profesores piensan cómo van a hacer para que sus alumnos comprendan y planifican procesos de enseñanza que vayan desde lo más simple a lo más complejo. Luego también en la enseñanza está la planificación, ¿no? Claro, la planificación. Y hay una serie de preguntas que normalmente hay que hacerse, que son, por ejemplo, el qué se enseña, ¿no es así? Corrígeme si me equivoco. El qué se enseña, el cómo se enseña, a quiénes se enseña, cuándo y dónde. Justamente estos pasos de planificación tienen que tener en cuenta esas preguntas, ¿no? Y muchas veces, ¿qué voy a enseñar? Es importante, pero cómo lo voy a enseñar es más importante aún. La educación a lo largo del tiempo y de la historia evidentemente ha ido evolucionando y ha habido distintas corrientes, ha habido distintas formas de entender eso tan amplio, esa palabra de la que venimos hablando desde el principio, que es la educación, algo muy bonito y a la vez también muy complicado, pero que permite muchos matices, ¿no? Hay distintos tipos de pedagogías en función al método que utilizan. A ese cómo sería el método. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, el método Montessori, que es conocido. Hay diferentes métodos. Hay métodos más tradicionales, hay métodos más avanzados, más innovadores quizás, o que se centran más en los intereses de los niños. Por ejemplo, la metodología Montessori. Otros dos conceptos que podrían ser susceptibles de equivocación son los de aprender y estudiar, que aunque pudiera parecer, no son ni mucho menos lo mismo. Como dijimos recién, aprender tiene que ver con este proceso que realiza el sujeto que aprende, es decir, el alumno. Que aquí aprendizaje tiene que ver con eso que el alumno integra, con qué se queda en su memoria a largo plazo.
ese proceso de aprendizaje, recordemos, tenía que ver con, se activaba ahí la memoria de trabajo primero, la memoria a corto plazo luego, iban como un poco de la mano, y luego la memoria a largo plazo. Cuando todo este proceso se activa y ya se guarda en la memoria a largo plazo, ya se integra de alguna manera, entonces podríamos decir que el proceso de aprendizaje se ha cumplido. Es la acción del aprendizaje, que es lo que queda al final. Exactamente. ¿Qué he aprendido? Una pregunta final es ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha quedado de todo esto? Y aquí entra el término estudiar. De todo esto que he estudiado, ¿qué he aprendido? Sería como ¿qué se queda en la memoria a largo plazo en ese proceso de enseñanza que hace el profesor con su didáctica y aprendizaje, que es todo ese proceso que se despierta dentro del alumno? Pero aquí hay algo importante. Ese proceso de didáctica que activa el profesor ya tiene que entrar dentro de categoría estudio. ¿Qué es estudiar? Estudiar es poner la voluntad de hacer esa propuesta que el profesor te está haciendo, tal como leer un texto, hacer un cálculo, por ejemplo, ponerle la voluntad. Estudiar algo tiene que ver con poner voluntad en ese proceso del cómo. ¿Cómo voy a aprender? Estudiando. ¿Qué voy a estudiar? Bueno, ahí tenemos esa guía que la puede generar el maestro, que es el que va a decir, bueno, vamos a hacer estas lecturas, vamos a hacer estos cálculos, por ejemplo, pero también esa activación del estudio de algo la puede hacer mamá o papá en casa, como por ejemplo, con activar esa voluntad de leer, estimular a sus hijos en la lectura desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque aquí hay procesos que después, cuando vayamos a la escuela, van a ser muy necesarios, que son esas acciones de lectura comprensiva que se necesita activar cada vez que un alumno tiene que leer algo que el profesor le da para leer o alguna consigna en particular que tiene que interpretar. Necesitamos que se active primero ese proceso de lectura comprensiva. Por eso es muy útil que mamá y papá, desde que los niños son pequeños y que ya empiezan a aprender a leer, que, bueno, no tanto móvil. Que estimulen la lectura y la afición por la lectura en ellos. Exactamente. Yo creo que ya hemos enganchado esos dos términos, los hemos clarificado, que es importante, el término aprender y estudiar, que creo que mi compañera Sandra lo ha explicado fenomenalmente. Fíjate, aquí hay como ese condimento de que se tenga en cuenta en todo momento el despertar ese interés, el despertar esa motivación, el despertar esa curiosidad. De ahí lo tenemos al profesor con ese cómo lo hacemos, la didáctica, y dentro de esos procesos didácticos para activar el estudio de alguna manera, ahí tenemos esa misión del educador. Y luego el otro proceso, el del aprendizaje, sería el de lo que integra el alumno de todo ese proceso didáctico que se despertó. Y ahí tenemos la misión transformadora que tiene que tener la educación. Es decir, ese aporte nuevo que hace al sujeto que aprende, o papá, o mamá, o el educador, porque convengamos que la primera educación, ¿dónde empieza? ¿En la familia? Exactamente, la familia es el primer rol educador desde que el niño es pequeño, es el de la familia. El primer peldaño en la evolución, en la educación de esa persona, de esa personita. La familia. El rol educador de la familia es muy importante porque la familia educa culturalmente, educa en valores y según los valores que tenga la familia, generalmente si puede elige un colegio con valores afines a su forma de pensar. Exactamente. Aquí tenemos entonces lo que decíamos de la educación informal. Es muy importante esa educación que se realiza en la familia. Sandra, ¿y cómo podríamos vincular todos estos conceptos de los que hemos hablado hoy a la neuroeducación? Como hemos dicho en episodios anteriores, la neuroeducación parte de las neurociencias.
de los avances en neuroimágenes, en ver cómo funciona el cerebro como uno de los campos. El otro campo es la psicología y el otro campo es la pedagogía. Tiene en cuenta también las corrientes pedagógicas. Y de aquí también se desprende el término de neurodidáctica, que trabajar según la etapa evolutiva, tener en cuenta cómo educamos, es la era de la heterogeneidad, cada cerebro es único, con sus ritmos. La neuroeducación entonces también parte de tener en cuenta la pluralidad que tenemos en el aula. Pero vamos a relacionar con lo que estuvimos viendo hoy de manera un poquito más profunda. Hablamos de educación, hablamos de aprendizaje. Entonces, resumiendo, la educación es un proceso que intenta facilitar los aprendizajes. Y como dijimos, estos aprendizajes pueden venir por 3 vías: formal, no formal, informal. Todos estos conocimientos, habilidades, valores, creencias, hábitos, en principio, vienen de la familia. Pero la educación formal tiene en cuenta la socialización y esto se realiza en instituciones. Entonces, los procesos educativos habilitan canales de enseñanza. Y aquí entran la palabra enseñanza, que como dijimos, el responsable es el profesorado, los padres y las madres, los métodos pedagógicos, la didáctica, y entra el proceso de aprendizaje que realiza el alumno, que en teoría puede ser voluntario, en el caso de la educación no formal, y bueno, sabemos que es obligatorio en el caso de la educación formal. Pero, aunque sea un proceso obligatorio, es importante despertar la voluntad de estudiar, porque aquí entra en juego también esa función tan importante de la escuela como transmisora cultural. No siempre lo que estudiamos en la escuela nos gusta, pero esa cultura general es importante. Y aquí entra en juego ese cómo vamos a enseñar para tener en cuenta esto que necesita nuestro cerebro, que es que se despierte la motivación, que se despierte la curiosidad, que se despierten procesos de aprendizaje y que sean lo más atractivos posibles para que el cerebro se involucre. Aquí rescato la importancia de estimular procesos de estudio. Es importante tener en cuenta el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida también. Es importante continuar cultivando el desarrollo de habilidades, tanto en lo profesional como en lo personal. De todo esto ya hemos hablado bastante en los episodios anteriores. Entonces digamos que la neuroeducación es una ciencia más moderna, pero que tiene en cuenta también aspectos que ya pedagogos e investigadores venían descubriendo por sí solos a través de la experiencia. Pero las neuroimágenes van constatando esos conocimientos y van aportando nuevos conocimientos bastante interesantes a tener en cuenta en ámbitos educativos. Bueno, espero que no haya sido demasiado larga esta explicación, pero me parecía importante dentro de todo el desarrollo de este episodio en el que nos hemos centrado en clarificar términos, como ya hemos dicho, que tenemos esa intención de aclarar términos que por ahí para personas que no están relacionadas con el ámbito educativo, pero que sí nos escuchan, vayan quizás integrando también el conocimiento de estos términos, de estos vocablos. Porque como dijimos, primero, todos aprendemos de todos. Y segundo, es importante también tener en cuenta la educación a lo largo de toda la vida. Repasemos un poco. Bueno, ¿qué más decir? Hoy hemos hecho una aclaración de algunos términos que consideramos importantes. Hoy hemos intentado aclarar de manera sencilla
qué es educación, qué es enseñanza, qué es aprendizaje, el papel del profesorado, algunas funciones del profesorado, la responsabilidad también del alumnado en su papel de estudiante, la responsabilidad del profesor como guía, como estimulador de procesos de enseñanza-aprendizaje. Los diferentes tipos de educación hemos recordado, haciendo hincapié especialmente en el papel de la familia como transmisora cultural y luego la escuela como también en su función socializadora. Y luego hemos hecho una relación de el papel de la neuroeducación y hemos repasado un poco conceptos que ya habíamos visto en episodios anteriores en cuanto a cómo aprende el cerebro. Enfatizamos la importancia de la familia en su función educadora, ya que sabemos que todo lo que ocurre en casa impacta en el entorno del aula, porque el niño refleja en la escuela lo que recibe en casa. Y en este episodio se nos quedan en el tintero hacer una relación con la neuroeducación y las corrientes pedagógicas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pero bueno, eso sería demasiado y ya lo profundizaremos más adelante en algún otro episodio. Hoy nos hemos centrado en la aclaración de algunos términos que consideramos importantes. Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Y con esto nos despedimos, Sandra. Hasta el próximo episodio. Sí, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado todo lo que hemos tratado en el episodio de hoy. Un abrazo a todos y a todas. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.